Buenas tardes a todas y todos los que escuchan los conversatorios de innovación en el Colegio de Posgraduados y en especial a las mujeres en este día tan importante en el cual conmemoran una fecha de lucha, una fecha de trabajo, una fecha que tiene que ver con la búsqueda de la equidad y la igualdad en sus derechos. Por ello, en especial a la mujer el día de hoy, la ponemos en este plano para poder conmemorar con ellos el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, el día de hoy nos trae a cuenta este conversatorio en donde estaremos platicando de la innovación y el extensionismo en la agricultura familiar. Viniendo al caso, ¿no? Donde también la mujer es muy activa en este ámbito de la agricultura familiar. Y para este evento, pues nada más y nada menos que dos excelentes personajes que han tenido una trayectoria enorme en el Colegio de Posgraduados. Estamos hablando del doctor Alfonso Macías Laile, quien no conoce en el colegio al doctor Alfonso Macías Laile, su trayectoria, una trayectoria muy limpia, muy completa, donde ha hecho su vida profesional no solamente en la educación, la investigación y la vinculación principalmente, sino también en la administración del propio Colegio de Posgraduados. También de manera relevante en este aspecto de la transferencia de tecnología, del extensionismo en varios lugares de la República Mexicana, y donde él nos estaría platicando algunas de sus experiencias para precisamente que nos animemos, para que tengamos este contexto donde la innovación social también es posible y también es factible trabajarla desde la academia. Tenemos al doctor Benjamín Peña Olvera, otro referente enorme del extensionismo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, con sus experiencias en África, en Asia, en Sudamérica, Centroamérica. Es también otro de los referentes importantes del extensionismo en el propio Colegio de Posgraduados, y por supuesto es otro de los íconos que puede presumir la Secretaría de Agricultura de tenerlo precisamente al servicio de la política pública que hace posible que los conocimientos que van generándose en el campo lleguen a los productores, en especial al pequeño productor. Para todo esto, bueno, yo quiero darle la entrada también al doctor Juan Lorenzo Reta Mendiola, el doctor Juan Reta, quien estará actualmente como el platicador, como el conversador, quien estará sacándole la mejor versión de los doctores Macías y Peña, y con quien estará interactuando también con base en su experiencia en estos desarrollos tecnológicos y su extensión a los productores acuícolas de la región, principalmente de la región cercana al Golfo de México. Bueno, pues ese es un referente en este aspecto. Y por supuesto también estará sacando las conclusiones el maestro Alejandro Velázquez Monter, parte del grupo de la Oficina de Innovación con el que comparto prácticamente todos los días. Pues sin más ni más, doctor Reta, te cedo el micrófono para que platiques con los doctores Alfonso Macías y Benjamín Peña. Muchísimas gracias, doctor Juan Antonio Villanueva. Es un gusto saludarlo. Y es un gusto también estar con todos los que han ingresado a este conversatorio. Les damos muy buenas tardes y comento que tenemos pues a dos grandes personalidades del Colegio de Posgraduados en términos de lo que es la vinculación entre la investigación y el extensionismo. Voy a leer un poquito sobre Joaquín Alfonso Macías Laile, y él es uno de los panelistas. El doctor Alfonso Macías Laile es de Huamantla, Tlaxcala. Terminó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, y ha trabajado en el CIMMYT. Trabajó en el CIMMYT como en inicios de su carrera. Y una vez terminado este convenio con CIMMYT, pasa al Colegio de Posgraduados
y empieza a trabajar en el Plan Puebla. Desde joven estuvo ya en estas cuestiones de la innovación y del extensionismo, ¿verdad? Él es profesor investigador del Colegio de Postgraduados, tiene una maestría en Colegio de Postgraduados y su doctorado lo llevó a cabo en Iowa State University en 1984. Ha estado involucrado, ¿verdad? Como parte del Colegio de Postgraduados, como coordinador del Plan Puebla, como investigador capacitador, profesor investigador, director de campus, director del instituto y secretario administrativo, ¿verdad? Director de instituto y secretario administrativo, o sea, ha tenido puestos de administrativos también en el Colegio de Postgraduados. Al exterior del Colegio de Postgraduados tiene una gran actividad, ¿verdad? En su historial, y ha dado clases, es catedrático de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, la Universidad Autónoma Antonio Narro, la Universidad de Tlaxcala, el Colegio de Tlaxcala, el Colegio de Puebla, y también ha sido jefe del Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, fue presidente nacional del Colegio de Ingenieros Agrónomos, director general de Fundación Produce en Tlaxcala, coordinador general de Ecología del gobierno en Tlaxcala y muchos otros puestos de este tipo, ¿verdad? Que han generado en él y una gran experiencia y en todos nosotros pues un gran acercamiento para poder abrevar de sus conocimientos. Ha asesorado 32 estudiantes de tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, y bueno, ha sido árbitro de revistas importantes como Agrociencia, es miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería, ¿verdad? Y es, finalmente, ha participado, ¿verdad? En capacitación, en cursos y talleres y diplomados sobre el perfeccionamiento directivo, moderación de la administración pública, administración por calidad total, alta dirección administrativa, promoción del desarrollo y combate a la pobreza, descentralización de la gestión ambiental, liderazgo en planes verdes, conciencia, valores y actitud de servicio, entre otros, entre los más importantes, ¿verdad? Es lo que nos va a hablar hoy, que es precisamente de este plan Tierra Blanca, ¿verdad? Que es un ejemplo de desarrollo en la agricultura familiar. También está con nosotros, ¿verdad? Vamos a presentarlo, el doctor Benjamín Valerio Peña Olvera, ¿verdad? Que es ingeniero agrónomo de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, es maestro en ciencias, ¿verdad? En la rama de suelos por el Colegio de Postgraduados y tiene un doctorado en fertilidad de suelos en el Instituto de Iowa State University en los Estados Unidos, ¿verdad? Es doctorado por esta institución. Y otorga actualmente en el Colegio de Postgraduados los cursos de desarrollo de la agricultura tradicional, la estadística en el desarrollo agrícola, administración de recursos, ¿verdad? Y bueno, ha graduado a un número importante de estudiantes de maestría y de doctorado, y publica también en revistas científicas y de divulgación, y en su desarrollo profesional el doctor Benjamín Peña ha balanceado las actividades de docencia, investigación y servicio y administración. Ha desarrollado experiencia en el diseño de financiamiento, instrumentación y evaluación de programas a nivel nacional e internacional. Muy bien, pues haciendo esta presentación de nuestros panelistas, voy a dar la palabra al doctor Laile, Macías Laile, Joaquín Alfonso Macías Laile, que nos va a hacer una breve presentación, ¿verdad?, sobre el proyecto de Tierra Blanca, el Plan Tierra Blanca. Después tendremos la presentación del doctor Benjamín Peña y vamos a entrar al conversatorio después de estas dos presentaciones. Doctor Macías, le cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, doctor Reta. Muchas gracias al doctor Villanueva y desde luego a los compañeros panelistas, al doctor Peña. Me siento muy honrado de estar en este panel para compartir con ustedes pues las experiencias que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 48 años de ejercicio profesional, que se ven reflejados en este plan que le llamamos Plan Tierra Blanca, un proyecto de desarrollo que se llevó a cabo con apoyo y en apoyo a la Secretaría de Agricultura y que arrancó en 2013.
Para desarrollar este proyecto de Plan Tierra Blanca, y que además lo voy a usar como un ejemplo de lo que sería la aplicación de la innovación, de innovaciones en la agricultura familiar, integramos un comité técnico académico, que le llamamos del Plan Tierra Blanca, que arrancó en 2013, aunque la fase de campo se dio de 2014 a 2018. Este comité técnico académico estuvo integrado por 3 profesores investigadores del campus Veracruz y 11 profesores del campus Puebla. ¿Qué hizo este comité? Pues estuvo trabajando el primer año, 2013, básicamente en el diseño, en la planeación de lo que iba a ser la estrategia de extensionismo y de vinculación, de trabajo para el Plan Tierra Blanca. Entonces se diseñaron las estrategias, se diseñaron las técnicas e instrumentos requeridos para alcanzar los objetivos que se plantearon, hubo un plan de intervención, líneas de acción, etc. O sea que este comité fue el responsable de la capacitación continua a los técnicos que se seleccionaron a través de un proceso bien definido y de productores que participaron en el plan, el asesoramiento permanente y el seguimiento y evaluación del plan, tanto desde el punto de vista de los avances de los productores como de los alcances en las metas y del trabajo de los propios técnicos que participaron en este plan. Ahí está la lista de los profesores del campus Veracruz y del campus Puebla, con pena, con bastante sentimiento de mi parte, recuerdo con mucho cariño al doctor Néstor Estrella y al ingeniero Álvaro Ruiz Barrosa, al maestro en ciencias, que nos acompañaron durante todo este tiempo en el Plan Tierra Blanca, pero que ahora ya no están con nosotros y lo lamento profundamente. El contexto en el cual arrancó el Plan Tierra Blanca había definido una problemática del sector a través de un diagnóstico que hizo la Zagarpa desde 2012, pero que en 2013 que arrancamos con este proyecto, pues era lo que definía como problemática del sector en este diagnóstico era muy vigente y hasta la fecha creo que sigue siendo vigente, como es el hecho de que la agricultura empresarial en México representa menos del 9% de las unidades económicas, que la agricultura familiar representa casi el 82% de las unidades económicas, que padecen pobreza alimentaria en la tercera parte de la población, que la organización era escasa, la organización para la producción, la venta de productos, no había créditos, era muy escaso, que la investigación era insuficiente, pero además estaba desvinculada. Y desde luego que no había extensionismo. Hizo un estudio por parte de la OCDE en 2011 para analizar cómo estaba el extensionismo en México. Por cierto, un estudio que muy bien pudo haber hecho el Colegio de Posgraduados sin tanto costo para la Secretaría de Agricultura, pero bueno, son otras cuestiones. Pero ese estudio de la OCDE, en pocas palabras, dijo que no existía extensionismo en México. En 2013, que fue la fase de diseño del proyecto del Plan Tierra Blanca, trabajamos en la elaboración del marco conceptual de la estrategia, en el diseño de los programas de trabajo y la estrategia de formación de los que en ese tiempo se denominaban PSP, prestadores de servicios profesionales, ahora los reconocemos como extensionistas o bien como acompañantes técnicos en la actualidad. Se definió las estrategias de seguimiento y de evaluación que se iba a llevar a cabo en el proyecto, se definió el perfil de los promotores, formadores, extensionistas o PSPs, se definió una estrategia para formar formadores en lo que eran los centros de evaluación y, doctor Peña, de evaluación, capacitación y servicio, y finalmente cómo apoyar a estos ex en el análisis y seguimiento de las estrategias nacionales que seguían en ese tiempo. Esta fue la fase 2013 de diseño de lo que iba a ser el trabajo de campo. Quisiera nada más añadir que a esta situación que se hablaba de investigación un tanto desvinculada, se corroboró en un documento que dio a conocer el Grupo Consultivo para Impulsar la Innovación en el Sector Agroalimentario en su sesión de instalación el 21 de julio de 2021. En un documento en PDF, en la página 25, se señala que los retos
para institucionalizar y organizar la investigación en México, que encontraban desvinculada en alto grado de las cadenas productivas y del desarrollo rural, así como un marco institucional débil, personal científico sin relevo generacional, infraestructura desactualizada, problemas laborales, etcétera. O sea, se reconocía que sigue existiendo esta problemática en cuanto a la relación de la investigación con lo que sería el extensionismo, con lo que sería la necesidad de información para mejorar las condiciones productivas de la agricultura nacional. Entonces se propone ahí en este documento que se definan mecanismos de financiamiento de la investigación, que haya más inversión en ciencia y tecnología, innovación, etcétera, que desde luego es algo en lo que estamos trabajando el colegio, todo el colegio de posgraduados. Quisiera mencionar un poco acerca de la innovación, porque esto es una presentación sobre la relación de la innovación y el extensionismo. Reconocemos a la innovación como un proceso que introduce novedades y que se refiere básicamente a modificar elementos ya existentes en la unidad de producción, con el fin de mejorarlos, aunque también es posible que se implementen elementos totalmente nuevos. Pero aquí la parte que más me interesa a mí compartir es que estas ideas que pueden resultar innovadoras y que se pueden implementar a través de nuevos productos o servicios o procedimientos, si no encuentran una aplicación exitosa, no se considera una innovación. O sea, se tiene que imponer a través del mercado, a través de la difusión en el mercado local, o sea, en aquellos beneficiarios para los cuales queremos trabajar, tienen que adoptar estas innovaciones, si no, no se considera que la innovación funcionó. Por eso comentamos o definimos como elementos fundamentales para lograr la innovación, es primero que se genere o se identifique de manera iterativa innovaciones que sean pertinentes a la región. ¿Qué queremos decir con pertinentes a la región? Que tienen que ser innovaciones que den respuesta a la problemática que viven o padecen los productores en esa región que ha sido definida. En este caso fue Tierra Blanca y algunos municipios aledaños. Esa fue la región definida. Ahí hicimos un diagnóstico rural participativo, se levantó una línea base y se identificaron más bien los productores que empezaron a participar en este plan, cuáles eran los problemas más importantes para ellos y qué requerían para mejorar sus sistemas productivos. Entonces, un elemento fundamental de la innovación es que haya información, que se genere o que se identifique información relevante para que ellos puedan mejorar sus sistemas productivos. Luego se requiere la participación corresponsable de instituciones educativas y o de investigación de una manera coordinada, pero además permanente y comprometida con los participantes, a fin de que esas instituciones de investigación o de educación, pero que hace investigación, como es el caso del colegio, que identifiquen posibles innovaciones. Y hablo posibles innovaciones porque mientras esas no sean aplicadas y tengan éxito, no se consideraría por parte de nosotros como una innovación útil o importante. Y el tercer elemento fundamental para que exista esta innovación, como la identificamos o la vemos nosotros, es que hay una trilogía para la innovación. Es decir, requerimos participación activa e informada de los productores de la región con la que vamos a trabajar, de extensionistas o profesionales de la agronomía, de la economía agrícola, de cualquier disciplina que tenga que ver con el campo y con el desarrollo rural, y que se integren en un equipo técnico, y llamamos equipo técnico regional. Y finalmente, el último elemento de esta trilogía para que haya innovación es que las instituciones de servicio al campo que están en la región en la que queremos trabajar, deben de participar de manera informada también y deben participar para que ellos puedan también colaborar o apoyar la problemática que se vive por parte de los productores pueda ir siendo resuelta. Y hablamos a la hora de decisiones de servicio al campo, reconocemos a proveedores de conocimiento, a proveedores de insumos, a comercializadores y desde luego a las autoridades locales, porque si ellas no reconocen este trabajo y no participan, no coadyuvan, difícilmente se van a alcanzar las metas que se propongan y la aplicación de las innovaciones que se tienen. En cuanto al extensionismo, reconocemos el extensionismo
como un proceso continuo de doble vía que lleva y trae información útil a la población, hablamos de los productores y desde luego sus familias, y a los propios extensionistas, para que en el intercambio de conocimientos, de innovaciones, de técnicas y además desarrollar aptitudes necesarias, de tal manera que los beneficiarios mejoren sus niveles productivos y su capacidad de gestión. Y esto incluye esta transferencia de ida y vuelta, esto incluye capacitación permanente de los productores e incluye también procesos de educación no formal, intercambio de saberes básicamente que siempre se generan cuando hay compromiso con el medio rural. Y algunos principios que vemos para identificar cuál es la clase de extensionista rural, o para que reconozcamos cuál fue el tipo de extensionista rural que participó en el Plan Tierra Blanca. Primero buscamos que tuviera vocación de servicio, porque este trabajo con productores de pocos recursos que practican agricultura familiar es un trabajo muy, muy extenuante, es un trabajo de mucho compromiso, es casi un apostolado. Además, estos jóvenes que participen en este trabajo, en este tipo de proyectos o programas, deben estar integrados a nivel de equipo. O sea, deben ser capaces de integrarse como equipo, deben ser capaces de trabajar como equipo. Además, deben estar desarrollando sus capacidades para que puedan atender la problemática o para que puedan llevar las innovaciones, para que puedan coadyuvar en que esas innovaciones tengan éxito, deben estarse capacitando permanentemente, tanto en aula como en campo. Deben tener un salario digno, porque si no tienen un salario digno, hemos aprendido que muchos de estos antiguos extensionistas o prestadores de servicios profesionales, que esa era una de las críticas que hacía la OCDE cuando sacó su diagnóstico del extensionismo en México, es que los PSPs estaban más preocupados por bajar recursos de la Secretaría para que ellos a su vez puedan tener un poco de apoyo por parte de los productores con los que trabajaban, que en realmente impulsar innovaciones. Entonces, si el extensionista no tiene un salario digno, es muy difícil que pueda llevar a cabo este apostolado que se requiere. Y desde luego, no los podemos mandar al campo con únicamente su salario. Ellos deben de tener recursos para que puedan operar, porque si de su salario van a tener que sacar recursos para ir a las comunidades, para comprar los materiales que muchas veces se requieren, el trabajo de difusión, de innovaciones, etcétera, pues va a ser muy difícil o va a afectarse la posibilidad o la capacidad de poder transmitir innovaciones. Y finalmente, un punto muy importante para una persona que quiere trabajar como extensionista o como ahora se le llama acompañante técnico con este tipo de agricultura familiar, es que debe estar arraigado a la zona de trabajo. Con esto nos referimos a que debe llevar un tiempo de trabajo con los productores, porque si no el productor no va a desarrollar confianza y mucho menos se va a comprometer con aquella información o con aquella innovaciones o tecnología que le quisiéramos llevar, porque ellos se sienten seguros con la tecnología que están utilizando, y si nosotros le llevamos una nueva tecnología o algunas innovaciones, no va a ser fácil que las adopte o que las adapte a su situación si no desarrolla confianza hacia el técnico que le está llevando la información. La hipótesis de trabajo de la estrategia Plan Tierra Blanca que elaboramos en 2014, ya para salir al campo, es que la agricultura familiar en México, 81.3% de las unidades económicas, tiene el potencial de generar los alimentos que México necesita. No requeriríamos importar alimentos si la agricultura familiar en México tuviera los apoyos con investigación, innovaciones y los servicios que se requieren, y si esto se lograra, se hiciera a través de una estrategia de operación que ahorita nosotros denominamos estrategia de extensionismo Plan Tierra Blanca, y que vamos a ver de qué se trata. La estrategia de extensionismo rural Plan Tierra Blanca tuvo un propósito, que fue formar, capacitar, darse seguimiento y asesoría permanente tanto a extensionistas como a productores que practican la agricultura familiar en la región de Tierra Blanca, con el fin de que puedan innovar y mejorar su producción y su gestión productiva. Y los participantes en la estrategia, ya lo definimos, es la trilogía necesaria para la innovación, es decir, los productores beneficiarios de la agricultura familiar en la región de competencia, sea esta a nivel de parcela, ejido, comunidad, congregación, presidencia auxiliar, etcétera.
las instituciones de apoyo al campo en esa región, hay que identificarlos, trabajar con ellos, y el equipo técnico que ya mencionamos, integrado ex profeso para la región a que se trata. Los componentes de la estrategia con los que trabajamos nosotros fue Milpa, que incluye maíz, frijol, calabaza, etcétera, no es únicamente producción de maíz, el traspatio solar. Nosotros hablamos de bajo perspectiva de género porque en este proyecto el 60% de las personas que participaron eran mujeres. Ganadería menor o de traspatio y doble propósito, formación de grupos de ahorro y préstamo comunitario y finalmente coordinación interinstitucional con un seguimiento estrecho y una evaluación de impactos y resultados de manera técnica científica y además una rendición de cuentas. Esos eran los componentes de la estrategia Plan Tierra Blanca. ¿Cuáles fueron los objetivos? Los objetivos, el primer objetivo fue capacitar y asesorar al equipo técnico regional del Plan Tierra Blanca para que fueran capaces de que todos los elementos de la estrategia que se habían diseñado los pudieran poner en práctica y se pudieran alcanzar las metas anuales que se definían en cada programa de trabajo de cada uno de los extensionistas. El segundo objetivo... Tenemos 3 minutos. ¿No se quiere? Tenemos 3 minutitos para cerrar su conversación. Soy Juan Reta, desde aquí vigilando. Gracias. Bueno, voy más rápido. Entonces teníamos que promover con los productores e instituciones los conocimientos y las innovaciones que se fueron identificando en Milpa, en solar, en ahorro y préstamo comunitario y en coordinación interinstitucional. ¿Cuáles fueron las acciones que se implementaron para alcanzar los objetivos? Pues desde luego identificar o generar las innovaciones pertinentes, difundirlas inmediatamente, estas innovaciones a los productores y a toda la gente que participa en lo que es en lo que sería el desarrollo, pero además no solo transmitir la información por parte de los extensionistas, sino asegurarnos de que aplicaran las innovaciones. ¿Esto qué quería decir? Que había que ayudar a los productores a que consiguieran crédito para comprar los insumos, a que se aseguraran que los insumos que querían aplicar llegaban en tiempo y forma, etcétera. Habría que impulsar la organización a nivel local para que pudieran innovar, aplicar la tecnología para que consiguieran insumos y para integrar cadenas productivas y gestionar la cooperación en redes de valor. Había que buscar que todo mundo participara coordinadamente, hablando de esos 3 elementos de la trilogía. Se dio un seguimiento y se evaluó los procesos de gestión productiva y el desempeño del equipo técnico. Se rindieron cuentas, se presentaba un informe anual de resultados de qué se había logrado y qué se pretendía hacer para el siguiente año, para que los productores y las autoridades e instituciones que participaban en esta presentación de informe anual nos dieran sus opiniones o sus reclamos, ¿verdad? Desde luego trabajábamos en generar voluntad política y finalmente un aspecto fundamental y que creo que para el colegio, para el Campus Puebla ha sido muy relevante y es la integración de este comité técnico académico, que al ser responsable del diseño de la instrumentación de la estrategia y del desarrollo de las capacidades de los técnicos y de los productores, se comprometió. Este es un esquema de trabajo que generó una vinculación muy comprometida del Colegio de Posgraduados con los técnicos y con los productores y su problemática. Y creo que eso sería un ejemplo de cómo instituciones educativas y de investigación podemos trabajar para ir impulsando la aplicación de innovaciones y lo más importante, que estas innovaciones sean exitosas y tengan un impacto. Ya no voy a hablar de resultados e impactos de la aplicación, que tenía yo aquí una lista de resultados muy precisos. Un poquito adelante, un poquito, si ya terminas, vamos. Le damos un poquito para que sí cumplas con los resultados. Bonito, porque ya me estaba yo poniendo nervioso. Muy bien, el primer gran innovación que se tuvo es que se generó tecnología de producción para maíz, para frijol, para manejo de ganado, para el ordenamiento del solar, así como procedimientos para la formación de grupos de ahorro, para evaluar los avances, para coordinar las acciones a nivel local. Y esto tuvo un impacto en 3,254 productores de 55 localidades en 9 municipios. Esos productores aprendieron, se capacitaron a fin de que mejoraran sus condiciones de producción a través de una serie de simposios, talleres, demostraciones, foros, reuniones, etcétera, trabajo de extensionistas. En el componente solar, sumado
con el incremento en el rendimiento de maíz que se alcanzó, permitió que a nivel solar, por ejemplo, las familias incrementaran en un 90% la producción de huevo, compraran cerdos y ovinos, construyeran prototipos para el manejo de aves, de los cerdos y los ovinos con mínimos recursos materiales y mano de obra familiar, y además se capacitó a 200 ganaderos en temas sanitarios, establecimiento de praderas, manejo de ensilax en bolsas de plástico, fíjense nada más, reproducción y manejo de ganado menor. En cuanto a innovaciones específicas para maíz y frijol, se trabajó en densidad de plantas, control de plagas, variedades de maíz, se identificaron 3 híbridos con el mejor rendimiento y menores precios de los 10 disponibles en la zona, dosis y oportunidad de fertilización, lo que nos permitió un incremento total de rendimientos a nivel de la región. De los productores que participaron en este proyecto, pasaron en promedio de 2.436 kilos a 4.527 kilos, incrementaron un 86% su producción de maíz, y por eso pudieron mejorar sus condiciones del solar, por eso pudieron hacer una serie de actividades extras que les permitieron un mejor ingreso. La relación beneficio-costo que se estudió, inclusive hubo una tesis de maestría para analizar esta relación beneficio-costo, fue de 2.44. En el caso del frijol, una variedad de INIFAP dio un excelente resultado, de tal manera que 105 familias de 19 localidades adoptaron esta innovación para abastecerse y obtener excedentes para el mercado local. En los grupos de ahorro solidarios se formaron 6 grupos de ahorro con 86 integrantes, y en 11 ciclos de operación, el mínimo que alcanzaron a ahorrar fue de 130,000 pesos y el máximo de 480,000 pesos por ciclo. Uno puede pensar, es agricultura familiar, la gente es muy pobre, no tiene capacidad de ahorro. Pues sí, señores, sí tiene capacidad de ahorro, y eso tiene un impacto tremendo en la economía solidaria y en la actividad económica del sector. En cuanto a publicación de artículos, libros y manuales, hay un libro que está terminando de editar. Hay una estrategia de extensionismo rural que probó su viabilidad. En cuanto a investigación aplicada y participativa, hicimos estimaciones anuales de rendimientos de maíz, de tal manera que tenemos los datos duros de cómo fue los participantes mejorando su producción, etcétera. Hubo 5 tesis de maestría que se elaboraron en los 4 años de trabajo de campo, y en fin, estos son algunos de los impactos que se alcanzaron. Muchas gracias, Juan, y perdón por haberme extralimitado. No, excelente, doctor Macías, le agradecemos muchísimo. Bueno, pues vamos a darle curso al conversatorio. Estaremos con el doctor Macías platicando después de la intervención del doctor Peña. Estimado doctor Peña, el micrófono es suyo. Adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Juan. Después de oír la plática del doctor Alfonso Macías, me trajo gratos recuerdos. Estuvimos participando en ese tiempo en el Plan Tierra Blanca, mejorando los procesos de los que ya habíamos trabajado anteriormente, y fue muy reconfortante. Yo voy a compartir con ustedes algo sobre la vinculación de la investigación con el extensionismo, en particular la experiencia del Colegio de Postgraduados. El bosquejo, como lo he estructurado, es: primero voy a presentar los objetivos. ¿Cómo le cambio? Okay. Sí, el objetivo que tiene la presentación, los antecedentes nacionales e internacionales, la situación actual del extensionismo y una propuesta estratégica para avanzar en esta dirección. El objetivo es presentarles a ustedes una visión general de las experiencias y aportaciones, en particular del Colegio de Postgraduados, y una propuesta para avanzar hacia la seguridad alimentaria. Los antecedentes que encontramos en la bibliografía es lo más antiguo que encontré. Seguramente hubo con anterioridad esfuerzos parecidos, pero en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, en 1873, se empezó a utilizar la expresión extensión educativa, que se trataba de poner al alcance de todos
las ventajas de la formación universitaria. Más para acá, en los Estados Unidos, se hizo un sistema de extensión universitaria el cual se implantó a través de las bibliotecas municipales. En 1890 se creó la Sociedad Americana para la Extensión de la Enseñanza Universitaria. Actualmente existen más de 100 colegios y universidades que les dicen land grant, en donde el doctor Alfonso Macías y yo estudiamos. Ellos tienen este enfoque de investigación, enseñanza, extensión, y de hecho algo que se mencionaba también, tienen profesores extensionistas que trabajan con los productores. Allá no podemos decir que sean productores o agricultores minifundistas, pero tienen este concepto. En México se ha hablado de la extensión, servicios de extensión, bajo el supuesto de difundir la tecnología generada de las universidades y centros de investigación entre los productores que la necesitan y que la demandan. Los requerimientos para ese esquema básico es que el productor tenga interés, que demande básicamente esa tecnología, que tenga la forma de aplicarla, que esté convenientemente ligado al mercado y que exista un sistema de pago, que ha sido un sistema de pago financiado por el Estado, bajo el supuesto de que los beneficiarios potenciales son pequeños y dispersos y tienen escasez de recursos. Ya más directamente en México en 1954 se estableció la Oficina de Estudios Especiales con apoyo internacional. Se formó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el de Pecuarias, el Forestal, y se desarrolló el enfoque después con base en el CIMIT y en asociación con el Colegio de Posgraduados a finales de los 60, lo que se le conoció como primero el Proyecto Puebla y después el Plan Puebla, del cual se derivó el PRONDAT, que es Programa Nacional de Desarrollo en Áreas Agrícolas de Temporal, el PIDER, el PRODERIT, que es el Trópico Húmedo. Se desarrolló el sistema ya a principios de los 80 de distritos de temporal, después fue de distritos de desarrollo agrícola, el Sistema Alimentario Mexicano, el PLANAT, el PRONAMAT, Programa Nacional de Maíz de Alta Tecnología, y se integró el INIFAP con los 3 institutos que había. Como experiencia o como derivado de la experiencia del Colegio de Posgraduados en el Plan Puebla, se solicitó que participara el Colegio de Posgraduados junto con el Comité Internacional de Enlace de Programas para la Alimentación en programas internacionales. Les pareció interesante el enfoque en donde se seleccionaban áreas, equipos técnicos, se capacitaba, había investigación, había estas metodologías de participación de los beneficiarios y a través de instituciones de educación o de extensionismo. Por ejemplo, en Tanzania, en Uyole, en el Centro Agrícola de Uyole, en Huesda, en Zimbabue, a través el sistema de extensionismo agrícola, en Catibugo y Toco, en la República de Mali, a través del Centro de Estudios de Puripuro, en Hambantota, en Sri Lanka. Hay un movimiento que todavía existe, está muy activo, el movimiento Sarvodaya Charamadana. Ahí aprendimos mucho de un enfoque que no hemos ni siquiera intentado aplicar en México todavía, porque allá el centro de la promoción del desarrollo es atender primeramente las necesidades espirituales de las personas, de las comunidades, de las familias. Tienen un antecedente muy fuerte budista y algo que nos pareció muy, muy interesante, y tienen movimientos muy activos, muy fuertes de promoción del desarrollo. Y en América Central también hubo esfuerzos, pero con el CILCA fue en Puno y Arequipa en Perú, ahí con la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, con base en Puno. También se tuvo en el 97 al 2002 un programa internacional de formación de líderes para el desarrollo rural, que fue una asociación de
la Zagarpa en aquel tiempo con el Colegio de Postgraduados. Y se continuó trabajando en PESPRO, PRODESCA y el PESA. Algo que quisiera mencionar, el Programa Nacional de Alta Tecnología de Maíz, se realizó con la participación fuerte del Colegio de Postgraduados, de la Secretaría de Agricultura y del Gobierno del Estado de Veracruz, en todo el estado, este programa. Y teníamos una pregunta de que si había duda en algunos sectores de si la participación de los extensionistas, que aquí se les llamaba asesores, era realmente benéfica para la promoción de un aumento en la producción, si era rentable para la sociedad. Encontramos después de un año que de los beneficiarios, el seguimiento, la evaluación que se hizo, 47% de ellos expresaron que era un esfuerzo excelente, sobre todo el de asesoría agronómica, a muy bueno. Pero encontramos también que nada más el 30% del tiempo dedicado de los asesores a estas actividades era de asesoría. El resto, el 70%, se lo consumían la parte de elaboración de informes, de reuniones, de trasladarse a los centros de decisión. Y aún así, a lo mejor hubiera sido mucho más alto, como lo expresó el doctor Macías en esta evaluación del Plan Tierra Blanca, hubiera sido mucho más alto. Aún así, fue benéfico, el beneficio-costo fue de 1.3, o sea que vale la pena tener este servicio de asesoría, de extensionismo, para promover el aumento en la producción. En cuanto a nuestra institución actualmente, el colegio instrumenta el concepto de microrregiones de atención prioritaria, a través del cual se seleccionan y delimitan territorios. Eso es importante. Es en el área de influencia de los campus de la institución, y se identifican los factores que se deben de abordar para promover procesos sostenibles de desarrollo de comunidades rurales, en donde ahora sí el equipo técnico lo constituyen los profesores del Colegio de Postgraduados, y llevan ya varios años. También algo que encontramos en Tierra Blanca y desde antes es de que debe de haber una asociación de los agentes de promoción del cambio, del desarrollo, de la innovación, con los habitantes del medio rural, con los habitantes locales. No es nada más llegar a hacer un trabajo, una demostración y se retira uno, sino que debe de haber una asociación de más largo tiempo. Como vimos en los trabajos internacionales y en los trabajos que participó el colegio en el PESPRO, en el PRODESCA, se vio que era importante basar estos trabajos en las instituciones de enseñanza superior y centros de investigación. Se instrumentó un programa de desarrollo de capacidades, el cual tuvo varios componentes: el apoyo de integración de proyectos y desarrollo de capacidades y extensionismo, y la innovación y transferencia de tecnología. En nuestros esfuerzos como Colegio de Postgraduados hemos tenido la responsabilidad a nivel nacional de la instrumentación de estos centros estatales de capacitación y seguimiento, los CECS que mencionó el doctor Macías, en donde en los 32 entidades federativas se instrumentó este enfoque, el cual no se continuó después de pocos años. Pero varias universidades, instituciones de enseñanza y centros de capacitación participaron en este esfuerzo. Centros regionales de Chapingo, centros regionales del Colegio de Postgraduados y muchas universidades estatales participaron en este esfuerzo. Hicimos una evaluación, una encuesta, un estudio de qué opinaban las instituciones de enseñanza superior en su aventura, en su participación en estas actividades. Y destaco algunas de las opiniones de estas instituciones. Creo que ninguna tuvo una opinión negativa. Dicen ellos que les permitió conocer más de cerca las actividades y cadenas productivas del campo.
porque fue un vehículo, un vínculo con estas actividades de campo. Les permitió también tener una mayor interacción con dependencias que desarrollan actividades en el medio rural, las oficiales, las de la Secretaría a nivel federal y la Secretaría a nivel estatal, y inclusive algunas organizaciones no gubernamentales. Les permitió conocer proyectos exitosos y utilizarlos con fines académicos. O sea, por ejemplo, el Plan Tierra Blanca, hay un instituto local donde algunos de los profesores de ahí participaron en el Plan Tierra Blanca, y entonces llevan a los estudiantes, comparten con ellos sus experiencias de proyectos exitosos. También identificaron áreas de mejora, como se dice, de áreas relacionadas con los programas prioritarios, los cuales los podían reforzar académicamente. Les ha permitido detectar áreas de mejora de los egresados y se ofertan cursos en el esquema de educación continua. Eso también lo hace el Colegio de Postgraduados. Y ellos han tenido una mayor incursión en la gestión de recursos económicos, lo cual se inculca a los futuros profesionistas. Esto es elaboración de proyectos para obtener financiamiento de programas relevantes en donde hay beneficiarios en el medio rural, y esto es atractivo para instituciones gubernamentales y también no gubernamentales. Y ellos encontraron que la universidad o el Instituto de Enseñanza Superior se ha transformado en un actor del desarrollo rural regional, lo cual muestra su pertinencia. O sea, un cuestionamiento que se hace frecuentemente es: ¿en qué ayuda esta universidad o esta institución en beneficio de la sociedad? Ellos encontraron que al poco tiempo de estar participando y demostrar que sabían lo que estaba pasando en campo, los problemas que se tenían y que se estaban abordando y haciendo investigación para atenderlos, entonces los jefes, personas que toman decisiones a nivel estatal, inclusive la Secretaría Local de Agricultura y los gobernadores, les llamaban a las universidades: a ver, ayúdame con este problema, tengo un problema de cierto tipo de producción, y entonces la universidad vio que era considerada porque podía demostrar que era pertinente. Y a todos, inclusive en particular a los habitantes del medio rural, nos ha permitido lograr de una mejor manera los objetivos institucionales, lograr mejor nuestra misión para lo cual fuimos creados y cumplir mejor nuestro trabajo. En la actualidad, la situación actual es que no hay un esquema de extensionismo agrícola nacional, por lo tanto tampoco de vinculación. Algunas instituciones de enseñanza superior, muchas de las que he mencionado, tienen programas de vinculación en sus ámbitos de acción, los cuales no han trascendido mayormente por falta, yo creo, de un aparato que los ayude a ello. El ejemplo es del Colegio de Postgraduados, que tiene microrregiones de diseño prioritaria. La agricultura empresarial, que hemos visto, se procura su asistencia técnica y aprovisionamiento de insumos. Algunos distribuidores de insumos también proveen apoyo técnico, en particular los que producen y proveen semillas mejoradas, híbridos y otros agroquímicos. Y hay esfuerzos limitados como el esquema Masagro del CIMIC y el acompañamiento técnico de la Secretaría, que ahora le decimos Agricultura. La propuesta estratégica, rápidamente la mencionaré, es parecido en mucho a lo que menciona el doctor Macías. Es la formación de equipos técnicos multidisciplinarios coordinados por las instituciones de enseñanza superior o los centros nacionales de investigación, con capacidad para planear, instrumentar y dar seguimiento a la evaluación del desarrollo con referencia territorial. Es muy importante la planeación para identificar los problemas que están limitando el desarrollo y elaborar toda la estrategia de intervención, de participación en la promoción de este desarrollo. Desarrollar sistemas de redes se podría ser parte de la estrategia
para la concurrencia oportuna y suficiente de los insumos, servicios, subsidios, financiamientos y apoyos para promover el desarrollo y el acceso a los mercados. Es necesario diseñar un plan de capacitación y fortalecimiento de las instituciones de enseñanza superior, porque los profesionistas que están egresando requieren normalmente de un proceso de capacitación para actuar como extensionistas, estar participando con estos grupos de productores del medio rural, y es conveniente, es necesario tener procesos de capacitación. Promover el fortalecimiento de las instituciones de enseñanza superior en las áreas de vinculación y servicios universitarios. Involucrar al cuerpo académico a la estrategia de extensionismo rural. Eso lo hemos hecho en las diferentes universidades con las que hemos colaborado y hacia dentro del colegio de posgraduados. Ese es un trabajo interesante y se ve que la investigación y la docencia que hacen estos profesores es más pertinente para la solución de problemas. También es importante sensibilizar al cuerpo académico, que haya estímulos, algo que mencionaba el doctor Macías, dice, porque, bueno, ¿qué gana? Una mayor productividad académica, ciertamente, pero también reconocimientos y otro tipo de estímulos que se pueden diseñar para fortalecer este esfuerzo. Y también un plan de difusión hacia el interior de las instituciones sobre esta nueva participación en el extensionismo. La formación y constitución de actores y liderazgos sociales para la gestión de apoyos y subsidios, la capacitación, la conservación de recursos, la formación de microempresas, el acceso a insumos, la comercialización, abastos de alimentos y el financiamiento y el ahorro. Esto pueden ser componentes estratégicos. No necesariamente deben estar todos incluidos, depende ya del plan específico. Y para eso se requiere toda una planeación, un ejercicio de planeación, como lo mencionó el doctor Macías, y algo importante, que es el seguimiento y evaluación. Con el seguimiento y evaluación que mencionó, por ejemplo, el doctor Macías, es, bueno, ¿y qué es lo que se logró? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Cómo sistematizar esta experiencia que sea útil para avanzar en mejorar esta experiencia y que nos permita formar mejores recursos humanos para atender esta tarea y refinar la estrategia y la identificación y superar estas limitantes que limitan a avanzar en procesos de desarrollo? Se espera que con esta estrategia se contribuya a generar un desarrollo incluyente de los productores y sus familias en varias direcciones: la producción de alimentos, el uso integral sustentable de los recursos y en la generación de empleos e ingresos. Nos servirá mucho para la vinculación ahora con ustedes, sus preguntas, y que nos permitirá contestar algunos y ampliar algunos de los temas que se quedaron en el tintero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Peña. Justo el tiempo, está sonando esta cosa. A ver, un poquito. Detener, aquí está. Sí, coincidió perfecto el tiempo, doctor Peña, felicidades. Pues bien, vamos a platicar. Le voy a pedir al doctor Peña y al doctor Macías que por favor prendan su cámara y su micrófono, si fuese posible. Y le comento a todos los que nos están escuchando y viendo que en la inscripción del conversatorio se pidieron preguntas, ¿verdad? Y fue copiosa la cantidad de preguntas que nos hicieron antes del conversatorio, y bueno, nos dimos a la tarea de agruparlas, ¿verdad? Y de poder tener un plan para poder irlas contestando. Y bueno, están relacionadas con el extensionismo como una actividad que existe y que está con nosotros en nuestro país, en la ruralidad. Preguntas sobre el extensionista como individuo, sobre la agricultura familiar, sobre el enfoque de género en estas actividades, sobre políticas públicas, sobre agricultura y sociedad, sobre específicamente el Plan Tierra Blanca, ¿verdad? Que ahorita nos acaban de ilustrar de estas acciones de desarrollo muy interesantes.
y algunas otras preguntas más. Y bueno, pues iniciaremos nuestra conversación con este tema de extensionismo como actividad. Obviamente, los doctores acaban de dar una cátedra muy importante y profunda sobre lo que es el extensionismo. Y bueno, llama la atención, ¿verdad? Pensar en que se ha apagado, se ha oscurecido actualmente esta cuestión del extensionismo. Entonces, ¿se habla de una nueva visión o qué es lo que está pasando en este momento con las nuevas políticas, con la nueva administración? ¿Hacia dónde se ha ido el extensionismo o en dónde es que está? Esa sería la primera pregunta para cualquiera de los dos, quien quiera levantar la mano. Adelante. Gracias, doctor Peña, por cederme la palabra. Yo he reconocido en esta nueva administración un esfuerzo muy grande por cambiar el concepto de extensionismo clásico, aquel de que de arriba bajaba la información abajo y los de abajo se beneficiaban. Actualmente, el único proyecto con el que tenemos relación que está practicando de alguna forma, por llamar de alguna manera, el extensionismo es el programa de producción para el bienestar. Este programa, para mí, la parte valiosa es que está buscando cómo recuperar o cómo transitar hacia la agroecología. Entonces, creo que ese es un aspecto, un enfoque muy interesante, muy importante, que creo que puede, que creo que hacia allá habría que irnos enfocando en el futuro. O sea, requerimos pensar ya en una agroecología más que en una agricultura de producción intensiva. Entonces, el programa de producción para el bienestar está haciendo un gran esfuerzo por avanzar en esta línea. De hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de capacitar a técnicos de Tlaxcala y Puebla sobre algunos temas de interés que ellos han encontrado para poder avanzar en este esfuerzo de agroecología. Yo creo que es muy lento este avance porque transitar a la agroecología es muy complicado. Entonces, ese es el único esquema ahorita que conozco de extensionismo en el gobierno actual, porque otros proyectos importantes, como es la de fertilización en algunos estados, que ahora se va a extender a como a 15 estados, no lo veo que esté acompañado de un extensionismo. No lo he visto, pero no niego que en algunos estados sí pudiera estarse acompañando la entrega de fertilizantes a los productores de muy escasos recursos con alguna actividad de extensionismo. Sí, pues es muy deseable, ¿no? Muy deseable que realmente se tenga ese acompañamiento técnico. Y bueno, vamos a pedir la opinión del doctor Peña en términos de si además de estos programas que acaba de mencionar el doctor Macías, se observa que haya esa cuestión de una actividad de extensionismo enmarcada en algún contexto de esta nueva administración. Yo creo que hay interés. De hecho, se nos ha invitado a participar, del cual tú, Juan, formas parte, más bien nos coordinas, a participar en un esfuerzo para rescatar las experiencias que existen en los diferentes ámbitos, las del colegio y de muchas otras instituciones, para diseñar un esfuerzo de cómo fortalecer lo que llama el doctor Macías agroecología, para aumentar la productividad de la tierra, ser amigable con el ambiente, y yo creo que se está avanzando muy bien. De hecho, tenemos reunión grande la próxima semana, y yo creo que esto va a fructificar. De hecho, ahorita que mencionó el doctor Macías, estos programas que hay de distribución de fertilizantes, en el pasado ha habido eso, y también distribución de insumos. Nos ha tocado participar con la parte de acompañamiento técnico. Hicimos un estudio, somos investigadores, sobre la ventaja que tenía de que hubiera para distribución de insumos un acompañamiento técnico, y fue altamente rentable, altamente positivo que estos esfuerzos de abastecimiento de insumos
contasen con un seguimiento, con un acompañamiento, una asesoría técnica capacitada en tiempo, en forma, con metodología. Es altamente benéfico para la sociedad y para los programas que se derivan. Así que yo creo que se puede fortalecer dramáticamente la parte de extensionismo, diseñar nuevos programas con la experiencia que se tiene y aprovechar el interés que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales y en muchas otras organizaciones no gubernamentales en trabajar en esta dirección. Excelente. Yo creo que sí, un ejemplo muy interesante fue lo que presentó en su charla el doctor Macías con el Plan Tierra Blanca, ¿no? En donde, bueno, abundó también el doctor Peña sobre la complejidad, pues, de poder instrumentar, pero existe esa metodología que pudiera ser replicable, ¿verdad? Que se pudiera de alguna manera sistematizar como lo están haciendo y ponerlo a disposición de quienes toman las acciones. Me llama mucho la atención también esa cuestión de la trilogía, ¿no? Que se mencionó, que tenía que haber el extensionista, tenía que haber, ¿verdad? El productor, el habitante de la región y también la institución de conocimiento. Entonces, en torno a esta triple hélice, para poder armonizarla, ¿cuáles serían las premisas fundamentales, doctor Macías? Buena pregunta. Yo creo que la premisa fundamental es que para que esta trilogía funcione, tiene que haber información para los tres elementos. Y además debe ser una información que sea relevante. O sea, si tú vas a llevar una innovación y esa innovación tú consideras que puede tener un efecto, se debe compartir entre estos tres elementos para que ellos conozcan hacia dónde quieres ir. Voy a señalar el caso de maíz en Tierra Blanca. Se generó un paquete tecnológico con una semilla mejorada que de las 10 que había, 3 fueron relevantes, se les hizo promoción a esas tres variedades, pero además se pedía o se ofrecía o se señalaba un paquete tecnológico en términos de cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, densidad de población de plantas había que aplicar. ¿Qué sucedía? Que los programas con los cuales participaban los productores, como era un programa de maíz, que ya se me olvidó su nombre, con perdón, ya le llevaban insumos que muchas veces ni siquiera se conocía, porque los insumos que le daban a los productores no se conocía qué les estaban dando, qué tipo de fertilizante les daban, qué semilla les querían dar, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que todas las instituciones trabajen al unísono. ¿Qué hicimos nosotros en Tierra Blanca? Le llevamos el paquete tecnológico a la Secretaría de Desarrollo, al Distrito de Desarrollo, al CADER de Tierra Blanca, y estuvimos difundiendo esto, y entonces el jefe de distrito ya estuvo haciendo esfuerzos porque los insumos que mandaba este proyecto o este programa nacional de maíz realmente fueran insumos que ellos requerían. Por eso es importantísimo que estos tres sectores estén plenamente informados, y es el principio. La información relevante la deben manejar los tres sectores. Muchas gracias. Sí, creo que la comunicación ahí, la relación debe estar bien determinada, probablemente hasta con contratos o convenios o también con actitudes. Entonces, doctor Peña, en su experiencia, esta relación que existe entre la investigación y el extensionismo, que sería lineal, ¿cómo es que se presenta? ¿Cuál es la mejor forma de realizarla en términos de que haya realmente una comunicación ida y vuelta y un entendimiento, y con la intervención de la tercera parte de la trilogía, que sería el productor? Y esas serían una de las preguntas. Gracias. Yo creo que más que la tercera parte, es lo más importante, es quien va a aplicar la tecnología, el que va a hacer la innovación, es el productor, es el habitante del medio rural. En estos esfuerzos es fundamental ir, primero, obviamente, como universidad, como investigadores, como prestadores de servicio, como miembros del esquema de extensionismo, hay que ir a campo. Hay que estar hablando con los productores, hay que estar sensible
a sus planteamientos, a sus necesidades, y ellos son sensibles, ven, esta persona tiene interés genuino en entender nuestros problemas, nuestra realidad. Hay que ir a campo, ver lo que están haciendo, como nos decía nuestro mentor común, el doctor Antonio Turren, de hace, cuando en los inicios del Plan Puebla, decía, es que hay que ir con el agricultor y ver qué es lo que hace, entender por qué lo hace, y uno también tiene su metodología de cómo hacer planteamientos para solucionar las limitantes que están ahí y en conjunto diseñar qué es lo que se puede hacer, empezarlo a hacer, por ejemplo, en el Plan Tierra Blanca, dijo el doctor Macías rápidamente, había 10 semillas, bueno, había que probarlas y decir, y a los que lo estaban desarrollando, no dijo de qué instituciones era, pero uno de ellos era el INIFAP y otro del Colegio de Posgraduados y otro, compañías productoras de semillas. Y entonces, bueno, habría que ver y ver cómo se debería de sembrar la población, la fertilización, y eso es lo que se hace en el campo, y luego se capacita y se está yendo de un lado para otro para ver qué cosas hay, y algunas limitantes que están en el campo que a veces los agricultores no las ven. Me acuerdo que en una de estas ocasiones dice, vi de una planta que todavía no empezaba la época de lluvias en un lugar donde sembraban de humedad. Dice, esta planta está sufriendo de araña roja. Le dije al agricultor, oiga, ¿tiene araña roja? Dice, no, ¿qué es eso? Entonces ya con un microscopio recolecté una muestra y dice, ciertamente son arañas. ¿Y eso con qué se cura? Pues entonces ya viene el conocimiento. Otro ejemplo fue con los agricultores de por aquí, no muy lejos del Campus Puebla, en donde tienen problemas de producción del chile poblano. Imagínense, vimos que el chile poblano estaba en vías de extinción en Puebla, el chile poblano, el de los chiles en nogada, a ver a qué se debe. Fuimos con los campesinos, vimos, y con el apoyo del resto del Colegio de Posgraduados, en particular con fitopatología y entomología, descubrieron, llevamos unas muestras, y descubrieron que había un problema con la producción de plántula en los almácigos que ellos tenían, una infestación de nemátodo, el Nacobus aberrans, lo que me dijeron, y un complejo de hongos que daba la secadera, y entonces había mucha mortandad de plántula y empezaban con deficiencias, con limitaciones en el campo. Entonces iban abandonando áreas de siembra, y entonces era muy fácil, esterilizar el medio, tener invernaderos, producir planta que ya estuviera fuerte cuando se lleva el trasplante, y se aumentó la producción de Chile. Fracasamos porque pensamos que íbamos a hacer un centro de acopio para que ahí se hubiera mejor precio y todo. No pudimos hacerlo porque los restauranteros de Puebla veían que ya había chile y iban y compraban las ardillas ahí en el campo para llevarlas a sus restaurantes porque era muy demandado. O sea que hay que estar en campo y descubrir junto con ellos las limitantes y acompañándonos del método científico, cómo avanzar rápido en producir conocimiento, y se da una innovación muy, muy rápida. O sea que esa es la integración con instituciones de todo tipo y en particular con los habitantes del campo. Claro, yo creo que demanda una actitud también, ¿no? De compromiso de todos los involucrados. Yo recuerdo cuando se inauguró el Plan Tierra Blanca, y en Tierra Blanca, yo no estuve como investigador, pero me tocó inaugurar, pues, ahí como representante de la institución. Fue muy revelador ver a todos o la mayoría de los profesores, investigadores, ya con mucha experiencia del Campus Puebla, ahí mezclados con la gente, ¿verdad? Estaban todos ellos tratando de apoyar, tratando de conocer, y esa actitud, pues, de haber convocado y de haber participado, no sé, eran cerca de más de 20 profesores del Campus Puebla que estaban ahí presentes en todo esto. Me llamó mucho la atención, o sea, que es realmente una buena escuela de tener esa actitud de poder ir y conocer los problemas en campo. La cuestión o la pregunta ahora es, ¿cuál sería la característica del extensionista?
o si el mismo investigador que va a campo y conoce los problemas es el extensionista, o hay otro personaje aquí que debe también tener ciertas características. ¿Qué me pueden comentar sobre este otro personaje? Doctor Macías. O doctor Peña. Adelante, Peña, por favor. Bien. Cuando se habla de la integración de equipos técnicos, es todo un esfuerzo. Hubo una promoción, hubo una selección, y inclusive se tuvieron entrevistas para ver la actitud que tienen, y más que nada se ve en campo. Debe de ser profesionistas que estén, que les guste trabajar en campo, que se vea que interaccionan con los campesinos, que pueden hablar con ellos, que se desarrolla una química entre ellos. Yo decía, y digo, todavía lo creo así, que para poder ser efectivo como extensionista, tiene uno que estimar a los habitantes del medio rural, para aprender de ellos y que ellos entiendan que uno tiene también algo que ofrecer. Está como representante de una institución, y tiene estos equipos técnicos, por ejemplo, en particular el de Tierra Blanca. Nosotros los profesores no éramos los extensionistas, sino era un grupo de jóvenes selectos con capacitación, y nosotros teníamos muchas reuniones de capacitación, de seguimiento, y ellos eran los que iban, y nosotros también íbamos con ellos al campo a interaccionar con los campesinos, y ellos van aprendiendo cómo hacer esta tarea. Es parte del método, y una parte importante, que es lo que hace inclusive el colegio de posgraduados, que no se habla mucho de esto, pero es como un método muy antiguo, en donde un profesor se acompaña de jóvenes en formación, y es como un tutor, se le llama consejero en el colegio, es como un aprendiz, y está acompañándolo, y está él desarrollando el conocimiento, está en el enfoque constructivista del conocimiento, en donde lo va apropiando y lo está aplicando. O sea que es una persona que tiene interés, es joven normalmente, no necesariamente, y que frecuentemente se involucra y continúa como estudiante en los programas de posgrado de nuestra institución o de otra institución. Veo también que no nada más del Campus Puebla han participado, mismo en el Campus Veracruz. Recuerdo que nos acompañó el matrimonio Holguín en aquel tiempo, la profesora Carmen Álvarez, en los esfuerzos de traspatio. Llevó un desecador, ¿cómo se llama? Solar, donde desecaban frutas, verduras, muy atractivo, y también gallina. La parte de traspatio apoyó mucho a los profesores de ahí del campus Veracruz, y en otros esfuerzos que hemos participado. Hace rato vi que estaba participando aquí el compañero Carlos Alamilla del campus Campeche. Ellos se encargaron de atender el sur-sureste durante varios años, o sea que hay mucha experiencia en todos estos aspectos, en particular la conformación de equipos técnicos, capacitación y seguimiento. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Macías. Yo creo que ahorita el reto del colegio de posgraduados es convencer al doctor Fernández de que hay que instrumentar un sistema de extensionismo, y que el colegio puede apoyar muchísimo en esto, en desarrollar esta estrategia de extensionismo a nivel nacional. El gran reto es la falta de recursos. Entonces, yo esperaría que el doctor Fernández, que además es el que convoca a este grupo consultivo, quisiera tener, o debe tener ya mucha información, pero quisiera algunas propuestas ya más precisas de qué pudiéramos hacer como colegio. Creo que como colegio sí le podemos aportar información valiosa. El CUID va a ser, si va a tener recursos el doctor Fernández en la Coordinación General de Desarrollo Rural de la SADE para poder instrumentar este proyecto, que se requiere de extensionismo a nivel nacional.
Pues si me preguntaran a mí, yo estaría muy de acuerdo con esta propuesta y vamos a llevársela, ¿no? Y hay que buscar los recursos, ¿no? Hay que empezar a rascar también en nuestros bolsillos, ¿no? Cómo vamos a participar todos en conjunto, porque, digo, el medio rural y la producción agrícola lo vale, ¿no? Estamos muy entusiasmados con esto. Pasando a otra de los grupos de preguntas, ¿verdad? La idea que acaba de mencionar el doctor Peña sobre la agricultura familiar, la agricultura del solar. Se pregunta si la innovación, ¿verdad? O si aspectos tecnológicos, científicos, pueden ser inducidos y practicados en una agricultura tradicional, familiar, si es viable o qué sucedería, qué desajustes tendría en términos de su cultura, de sus tradiciones. Sí, me permites, Claro. yo creo que es importante, como decía, trabajar muy de cerca con los habitantes del medio rural. Si se habla de traspatio, de ese tipo de producción que es muy importante, yo creo que todos los días los habitantes del medio rural se alimentan en su mayor proporción de alimentos que se producen en el traspatio, sea pequeña ganadería, pollos, conejos, palomas, algunos cerdos, chivos, vacas, huevo, creo que ya dije, y hortalizas, frutas. Entonces es una actividad muy importante y ahí manda la señora de la casa. Me acuerdo que una vez, no me acuerdo si en el mismo Plan Tierra Blanca, fuimos una vez, hablamos con una señora y quedamos vamos a hacer esto para mejorar el grupo, las gallinas que tiene, y luego la alimentación, conejos, poner conejos abajo, gallinas arriba, para aumentar la producción, y quedamos de ir la semana siguiente. Pero cuando nos estábamos regresando, el productor, el esposo de ella, dijo, no, esto no queremos que se haga eso en la casa, y nos fuimos. Entonces ya no regresamos. Después, cuando nos dio la señora, ¿qué pasó? ¿Por qué no vinieron? Y lo estaba esperando. Dice, no, es que su esposo nos dijo que siempre no. Él manda en su tierra allá. Aquí en el traspatio, en la casa, yo soy quien decide. O sea, él no puede echar mano de una gallina para alguna de sus necesidades o gustos, sino hay muy claro cómo se maneja la tradición, la cultura. Y la cultura se tiene que respetar, su idiosincrasia es lo que vemos. Me acuerdo de otro de inclusión, y hoy aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer, un programa de mujeres que todavía existe en la Sierra Norte de Puebla. Eso nos tocó apoyar su creación con la cooperativa Tosepa Antitatanisque. Una vez que andaba con esto de Silca y les pregunté a los de la Asociación Judaica Internacional, muy buenos donantes, les dije, oiga, ¿en qué tienen interés en México? Porque estábamos apoyando los programas internacionales. Dice, bueno, vamos a hacer algo en México. Dice, pues tenemos interés en mujeres artesanas indígenas. Dije, ¿cómo no? Vine rápidamente y se hizo un grupo de mujeres artesanas indígenas en la Sierra Norte, en donde ellas pidieron ser autónomas. O sea, no querían estar parte de la cooperativa. Dice, no, ahí toman decisiones los hombres, nosotros tenemos nuestro grupo, y fue de lo más exitoso, o es de lo más exitoso. Ellas empezaron, estoy hablando de los finales de los años 80, en donde ellas ya tenían, me acuerdo, empezaba lo de la computación y tenían sus clases de fax modem, decían, en donde hacían sus spots para vender artesanías, bordados que son muy, muy bellos, muy, muy buenos, de alta calidad, a Europa, en particular a Alemania, en donde hicieron contactos. Entonces ellas tienen Masehual, algo así se llama, no me acuerdo del nombre en náhuatl que tienen, pero ellas cuidan su cultura, hablan su idioma y no hemos sentido que intervenimos de alguna manera en cambiar, como dicen, su manera de pensar. Dicen, no,
compartimos con ellos los hallazgos de la investigación, la forma en que se podrían resolver problemas, pero ellos lo apropian y lo adaptan, lo incluyen para mejorar y lograr los objetivos que ellos tengan como personas, como familias. Muchísimas gracias, doctor. Y qué bueno que habla sobre la mujer, porque era también el otro punto que venía en la agenda, ¿no? La cuestión de género. Yo también estoy confiado, pues, y que realmente el solar familiar da de comer a muchísima gente todos los días. Es muy, muy interesante ver el tipo de alimentos, como acaba de mencionar usted, toda una lista, ¿no? De alimentos tanto cárnicos como vegetales que se utilizan, ¿no? Y las estadísticas que nos dice el doctor Macías de los porcentajes, ¿no? de la agricultura industrial y la agricultura familiar, creo que son muy importantes y debemos no perder la mirada hacia esta acción de la ruralidad que nos da de comer a la mayoría de los mexicanos. Muy bien, pues es una charla deliciosa, compañeros, doctores, Macías y Peña, pero bueno, todos tienen que venir ya para cerrar y permitir al maestro Alejandro Velázquez ir planteando las conclusiones de nuestro conversatorio. Les voy a pedir que si pueden comentar algo ya de cierre, por favor, a los dos lo hagamos. Gracias. ¿Comentario? Alfonso, sí. Quizás mi último comentario relacionado con el tema es que, hablando de innovación, no busquemos cambiar el esquema de producción que ya tiene el productor, que viene trabajando durante muchos años, a lo mejor siglos, sino únicamente hay que agregar pequeños elementos de innovación que le permitan mejorar su producción, su productividad o su gestión. Porque no vas a lograr nada si quieres hacer un cambio drástico en lo que ellos hacen, porque nunca lo van a hacer. Pequeños cambios. Excelente consejo. Excelente, doctor Macías. Doctor Peña, por favor. Sí, algo relacionado con lo que dice el doctor Macías, es de que uno debe estar cerca de ellos y entender qué hacen y por qué lo hacen y su racionalidad. Por ejemplo, hablando de agricultores de esta pequeña agricultura, ellos no producen dinero, no producen recursos económicos, sino ellos producen sus alimentos y su seguridad. Para hacer un cambio necesitan ellos ver claramente que les va a ser benéfico y que no ponen en riesgo su producción. Eso lo vimos desde el principio en el Plan Puebla, en donde me tocó participar, en donde dice, bueno, la recomendación, el paquete tecnológico, como también se le dice, debe ser de tal magnitud y ciertas características que no hay posibilidades de que baje su producción, aunque en el largo plazo se aumente, se duplique, como fue el caso de la producción de maíz, pero en ningún año puede estar debajo de cierto nivel, porque entonces está poniéndose en riesgo su viabilidad como comunidad familiar. O sea que eso lo tiene uno que entender y tiene uno que respetarlo. Correcto, muchísimas gracias. Ver una línea base, ¿no? Y tiene que ir hacia arriba todo esto. Pues por mi parte es todo con el conversatorio. Ojalá y nos podamos reunir con más frecuencia y lo vamos a hacer con la comisión que tenemos. Y bueno, vamos a dar paso ahorita a las conclusiones. Voy a convocar ahorita al maestro Alejandro Velázquez. Si nos estás escuchando, Alex, para poder... Aquí está Alejandro. Pues bien, Hola, el micrófono es todo tuyo, Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para ser muy concreto, yo creo que la primera conclusión de este conversatorio debiera ser que la vinculación de la investigación con el extensionismo se va a dar en la medida en que tengamos ese sistema de extensionismo, es decir, nosotros como investigadores nos podemos vincular con el sector productivo, con los productores, pero si no existe esa trilogía que menciona el doctor Macías, en donde participa un actor principal que es el extensionista, entonces esa vinculación, digamos, no va a suceder.
En esta medida, el Colegio de Posgraduados podrá aportar su gran experiencia que tiene a través de sus profesores investigadores. Es decir, ya ha creado el sistema de extensionismo, los profesores podremos trabajar con esos extensionistas que ya mencionaron, que deben tener una actitud de ser empáticos con los productores y ponerse en los zapatos de ellos, para que con un enfoque constructivista se construya el conocimiento que se requiere para formar esa innovación que se necesita en el campo. Insisto también en el comentario de que hay que insistir con el doctor Saúl Fernández que se implemente ese sistema de extensionismo, dadas las necesidades que ustedes mismos han planteado. Como conclusiones generales, se menciona que la investigación, si bien ha participado en programas de extensión, no ha sido suficiente para atender los retos que presentan las cadenas productivas y el desarrollo rural, por lo que se requiere mayor vinculación con los actores involucrados, entre ellos principalmente los productores, los empresarios y los gobiernos. Es necesario invertir más en la construcción de ese puente, investigación-extensión, construyendo primero el sistema de extensión, hasta ahora débil o inexistente en muchos casos, para que se desarrollen procesos de transferencia de tecnología de manera permanente, en donde los actores principales sean las instituciones educativas, las CIES, instituciones de educación superior, o inclusive los centros públicos de investigación, con los productores, con las empresas y con los gobiernos. Los extensionistas, llámense prestadores de servicios, asesores técnicos, divulgadores, etcétera, requieren de soporte científico de los investigadores, como mencionaba por ahí el doctor Peña y el doctor Macías, para mejorar los procesos productivos y generar innovaciones que se requieren en el sector agroalimentario, en especial con los productores menos desarrollados o de bajos ingresos. También se hace necesario incrementar la inversión en la investigación, desarrollo de tecnología e innovación, entendiendo a este último concepto de innovación como un proceso que introduce nuevos productos, conceptos o servicios, o modifica los ya existentes para que tengan un valor en la sociedad, ya sea social o comercial. Se rescata el concepto de extensionismo como un proceso de doble vía, ida y vuelta, en donde se intercambian conocimientos, experiencias, técnicas, con la finalidad de incidir en la optimización de procesos productivos, capacidades de gestión, entre otros, para mejorar la alimentación y el ingreso de los productores rurales, como ya nos mostraron en el Plan Tierra Blanca. Se concibe al extensionista como un personaje que tiene capacidades técnicas, habilidades, aptitudes y actitudes que favorecen el trabajo de equipo, con responsabilidad y honestidad, con un interés genuino en los problemas de los habitantes del medio rural y que trabaja con ellos de manera horizontal. Representa un excelente apoyo para que el resultado de la investigación llegue a los productores o incluso colabore en las propias investigaciones. Se destacó la importancia de la familia rural y el papel de la mujer, en este caso en el Plan Tierra Blanca, del 60%, en el proceso productivo generador de alimentos, mismas que deben ser apoyadas con acompañamiento técnico y resultados de investigación, además de otros servicios asistenciales. El extensionismo, como se señala en la estrategia del Plan Tierra Blanca, es organización, capacitación, identificación de posibles innovaciones, ya sea adoptando o adaptando nuevas tecnologías, ahorro solidario, préstamo comunitario, colaboración interinstitucional y rendición de cuentas. Sobre todo este punto en rendición de cuentas para que la honestidad prevalezca en nuestra sociedad, por lo que se utiliza el enfoque sistémico integral, no solo ver una parte del proceso, una pequeñita parte, sino todo en su conjunto. La vinculación de la investigación con el extensionismo es posible si parte de la investigación se realiza atendiendo las problemáticas de los productores y sus territorios, como ya lo vimos, aprovechando la trilogía de la innovación que nos señala el doctor Macías. Porque son los productores, los cooperantes, los primeros usuarios de los resultados exitosos de esas investigaciones.
En este proceso se acorta el proceso del modelo lineal idealizado de transferencia de tecnología, investigación, obtención del producto, validación, transferencia de tecnología y difusión. Cuando la investigación se realiza con los extensionistas, con los productores y en sus territorios, se logra un proceso más corto de transferencia de tecnología y una mayor y mejor difusión entre productor a productor. No obstante, en este proceso de vinculación de la investigación con el extensionismo, existe el riesgo de que algunas investigaciones no terminen resultados favorables, por lo que considero que algunos investigadores no estarían dispuestos a correr ese riesgo. Sin embargo, este aspecto representa una limitante que puede traducirse en una oportunidad para que propiciemos mayor participación de investigaciones en los territorios y con los productores para crear un ambiente solidario, de mayor confianza y de hermandad. A lo largo de nuestra vida profesional hemos visto que los productores reciben siempre con buenos ojos a los investigadores y a los extensionistas. No he visto un solo productor que rechace ese servicio. Para lograr lo anterior es indispensable entonces la organización institucional, como bien lo señala un sistema de extensionismo. Y sobre todo recursos pertinentes. Decía el doctor Leobardo Jiménez que había dos premisas ahí importantes en el Plan Puebla. Uno era el ambiente agroecológico que se tenía que dar favorable y el otro era el ambiente institucional. Es decir, todas las instituciones de gobierno, incluyendo las instituciones de educación, trabajando en un solo sentido. Creo que es válido y es vigente esa premisa. Para lograr lo anterior, es indispensable, por ejemplo, nuestro modelo de microrregiones de atención prioritarias que tiene el Colegio de Posgraduados, que parte de un diagnóstico participativo para generar confianza e intercambiar saberes, analizar situaciones y proponer soluciones a las problemáticas identificadas. Como bien lo señalaron, es un modelo pequeñito, no de ámbito global o nacional, y el alcance es limitado, sin duda. Dentro de sus objetivos incluye el desarrollo de proyectos de transferencia de tecnología, con preferencia a la tecnología generada por el propio Colegio de Posgraduados. No obstante, lo exitoso de este modelo, todavía faltan más incentivos al investigador para realizar más interacciones en los territorios de las MAP. Este modelo contribuye con esa vinculación, aunque ahí falta el extensionista, en algunos casos no existe, pero requiere de mayores recursos financieros y estímulos académicos para propiciar una mayor participación de ellos. En cuanto a la participación de las instituciones de educación superior, IES o centros públicos de investigación que realizan investigación agropecuaria, es necesaria su capacitación en el modelo de extensionismo que ya ustedes nos mostraron y que existe bastante experiencia. La escuela generada por el Plan Puebla, que prevalece todavía en los campus y en especial en el campus Puebla, puede contribuir con esa capacitación. En el ámbito interno es necesario mejorar los indicadores de productividad académico relativos a la vinculación para favorecer profesores investigadores que realizan investigaciones extramuros o que se vinculan con los propios extensionistas. Cabe señalar que en el Colegio de Posgraduados existió la categoría de profesor investigador extensionista, misma que desapareció junto con los programas de extensionismo. Por lo anterior, es necesario reconsiderar esa categoría para profesores investigadores que están convencidos de que la investigación en los territorios y con los productores y con los extensionistas es importante. Finalmente, recordemos el Plan Puebla como uno de los programas más exitosos del extensionismo agrícola en México a finales de la década de los 60, y al doctor Leobardo Jiménez con todo el equipo de trabajo que ustedes están viendo en este conversatorio y que trabajaron con productores de agricultura tradicional y bajo condiciones de temporal. El Plan Puebla, en una de sus premisas operativas, propuso que la obtención de la nueva tecnología fuera resultado de la investigación agronómica ejecutada en los propios terrenos y con la participación de los productores, como ya lo señalaba el doctor Peña.
Y también señaló, cito textualmente, para transformar la agricultura tradicional hay que ir hasta donde está el propio agricultor para que sea copartícipe consciente de sus capacidades a través de todo el proceso. Será así como se transforme en el mejor promotor del cambio. Eso fue un extracto de Ensayos Escogidos, doctor Leobardo Jiménez Sánchez, que publicó nuestra editorial. Sería lo que yo capté, doctor Reta. También es importante, creo que ya mencioné todo lo que los compañeros dijeron y de regreso el micrófono, doctor. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues bien, estamos dando fin a nuestro conversatorio, interesantísimo, con mucha información, con un gran conocimiento. Veo que todavía está con nosotros el doctor Villanueva, no sé si quiere cerrar el conversatorio. Aquí está el doctor Villanueva. Por favor, doctor. No, pues muy interesante las charlas que tuvimos hoy. Claro que esta idea de tener estas charlas es precisamente para motivarnos, para reencontrarnos con nuestras raíces, para reencontrarnos con este deber ser del Colegio de Posgraduados, en especial ahora que se retoma con el ímpetu de la innovación. Es una vieja actividad, la de extensión, pero ahora retomada con el ímpetu de la innovación. Yo creo que esta actualización le hace bien al colegio, le hace bien al país, y aprovechamos todos los saberes que tenemos ya desarrollados y toda la experiencia acumulada que tenemos aquí. Por ahí decía el doctor Luis Alberto, 80 años de experiencia acumulada en ese panel, ¿no? Pues es una maravilla, ¿no? Que los podamos contar y que los podamos tener y que podamos tener esta interacción, y que la Secretaría pueda tener también toda la expertise, no solamente de ellos, sino también tuyo, Juan, para que apoye a los programas o los proyectos que tienen para la innovación. Y por qué no, esta idea de vender, de que se retome la extensión, pues difícil en los momentos que estamos ahorita pasando, donde el petróleo se va para arriba, donde los ingresos son para abajo, pero hay que insistir, ¿no? Eso no podemos, lo peor que podemos hacer es dejar de insistir. Y creo que hoy hay un momento en que se podría dar, ¿no? Con este cambio de prestadores de servicios de extensión a eventuales, y hay cambios que están siendo interesantes que podrían dar pie a que esto se dé, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todas, a todos. Nuevamente reitero mis felicitaciones al grupo, y también mi respeto a las mujeres que nos estuvieron atendiendo el día de hoy, y a todas aquellas que estamos celebrando este día. Gracias, Alejandro, gracias, Juan. Por supuesto, gracias a Alfonso y a Benjamín por el trabajo tan magnífico que nos presentaron hoy. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Buen provecho.